episodio de Política, Filosofía y Economía. Hoy episodio número 13. Bueno, en vista de la intensa actividad política que vamos a ver en España las próximas semanas y también en el mundo, hemos decidido dedicar algunos de los próximos capítulos a incidir en algún aspecto de cada uno de los principales partidos políticos. Como digo, incidir en algunos de los aspectos que no podáis conocer por la prensa o por los medios de comunicación en general. Creo que tenemos el privilegio en este canal de tener acceso a veces a informaciones relevantes, pertinentes, contrastadas, que nos puede dar algo más de luz de quiénes son los principales personajes o los principales movimientos que están ocurriendo en la política española. Vamos a empezar hoy con Vox. Empezamos con Vox porque hace 3 días su presidente nacional, Santiago Abascal, anunció sorpresivamente para todos, propios y extraños, que había decidido adelantar la Asamblea General prevista para más adelante, pues la adelantaba al 27 de enero, ponía una fecha en concreto. Y ahora explicaremos las profundas implicaciones que tiene esto, que no son visibles a primera vista para quien no conozca las cocinas de este peculiar partido político. Bien, para poner esto en contexto, vamos a ampliar el foco y quizá el titular un poquito mediático de este capítulo lo hemos llamado Conexiones entre Vox y Esperanza Aguirre. Quizá esto es un tema muy de Madrid, pero bueno, creo que os puede interesar a todos, aunque estéis en otras partes de España o en el extranjero. Creo que todo el mundo conoce a Esperanza Aguirre y todo el mundo conoce a Vox. Bien, vamos a poner el foco en la lista electoral de la provincia de Madrid para las elecciones generales del 23 de julio pasado. Y os explicaré qué sorpresas o sorpresa os encontraréis en esa lista. Bien, en primer lugar, obviamente Santiago vive en Madrid, es el líder nacional. Madrid, normalmente los líderes nacionales se presentan por Madrid. Pues la cabeza electoral la lideraba Santiago Abascal Conde, como número 1 por Madrid. Número 2, esta ya es una sorpresa, fue una sorpresa, es María Ruiz. María Ruiz, para los que no lo conozcáis, es una mujer que sustituyó a la mano derecha de Ortega Smith cuando Ortega Smith dejó de ser el secretario general de organización. Si os acordáis, a raíz de una serie de crisis, Andalucía, Macarena Olona, otros, el partido anunció, justo a continuación de Andalucía, que había decidido cambiar a la Secretaría General. Sale Javier Ortega Smith, que sigue como vicepresidente del partido, uno de los vicepresidentes, y entra Ignacio Garriga, hasta aquel entonces poco conocido. Bien, pues María Ruiz es la vicesecretaria de organización, es decir, la mano derecha de Garriga en las cocinas del partido. Por lo menos formalmente eso es lo que pone en su título. Número 3, en la lista de Madrid, continuamos con el escalafón, Iván Espinosa, de los Monteros. Muy conocido por todos porque Iván era en ese momento, había sido desde prácticamente el principio, el portavoz en el Congreso de Vox. Un hombre muy conocido, con una reputación, una formación tremenda, estudios en Estados Unidos, MBA, etcétera, etcétera. Y un parlamentario muy, muy brillante y muy duro, con educación, pero duro en el contenido contra el gobierno. Cuarto puesto o nombre en esa lista electoral, Javier Ortega Smith, hasta hacía poco secretario general del partido. Quinto puesto en la lista, también relativamente sorpresa, una mujer, es que las listas tienen que tener una cuota, en este caso Pepa Rodríguez Millán, o como ella gusta llamarse en las redes, Pepa Millán. Pepa también muy desconocida, una mujer muy joven, en ese momento tenía 27 años, prácticamente sin ninguna experiencia laboral, había trabajado 2 años y pico como asesora de Vox en el Parlamento andaluz, pero ocupa ya una posición muy importante, puesto quinto en las listas de Madrid. Vox, por supuesto, cuando hace estas listas está convencido que mínimo en Madrid va a tener 6-7 diputados. 5 desde luego garantizados. La realidad, como conocéis, Vox bajó de 52 diputados en España a 33 en España. En Madrid consiguió 5. Es decir, que estos 5 nombres que os he leído se confirmaron como diputados electos de Vox.
El sexto, puesto en la lista que ya no salió por poco, fue Juan Luis Stegmann. Para los que no le conozcáis, Juan Luis es un doctor en medicina con mucho prestigio y que fue el portavoz y el vocal de Vox en las comisiones, etcétera, que tenían que ver con la sanidad. Claro, estamos hablando de la época del COVID y del colapso, ¿no? de los hospitales, la suspensión de muchos derechos, etcétera. Una época donde la sanidad pues fue la preocupación número 1 y 2 y 3 quizá de los españoles y de gran parte del mundo. Por tanto, se hizo muy famoso este doctor. Muy discutido en Vox. ¿Por qué? Porque Vox, como sabéis, tiene también un componente de una serie de gente muy antivacunas, los negacionistas. Y claro, el doctor Stegmann es un médico, entonces él hablaba con los datos científicos y médicos y evidentemente recomendaba a todo el mundo que había que vacunarse, que había que tomar medidas de protección, etcétera, etcétera. Y este tema de las vacunas pues hacía mucha pupa a un sector bastante radical en Vox con el tema de que no hay que vacunarse porque las vacunas podían traer todo tipo de males racionales o irracionales. Teorías conspiranoicas incluso que llegaron a veces pues hasta el aquelarre. Bien, séptimo nombre por la lista de Madrid, Carla Toscano. ¿Quién es Carla Toscano? Pues Carla Toscano es una mujer de Vox que fue parlamentaria antes, es decir, en las elecciones anteriores ella ya era parlamentaria. En estas elecciones del 23 de julio inicialmente no consigue el acta parlamentaria porque Vox no llega a 7 diputados en Madrid, sacó 5, pero ella había sido parlamentaria y por tanto todavía estaba en el Parlamento, mientras no se constituya el nuevo Parlamento, que como sabéis no se constituyó hasta el 15 de agosto, pues del 23 Carla era parlamentaria. ¿Qué es lo más conocido de la actividad de Carla Toscano? Bueno, pues yo creo que casi todos vosotros os acordaréis de un día en el Congreso donde Carla Toscano desde la tribuna estaba presentando un tema e interpeló a la ministra Irene Montero y le dijo literalmente, lo tengo aquí apuntado para no meter la pata, le dijo que el único mérito de Irene Montero es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Bueno, ya sabéis que a veces la peor enemiga de una mujer a veces es otra. Es decir, en este caso yo creo que a todo el mundo, o a casi todo el mundo, le pareció excesiva la alusión de Carla Toscano. Se montó un revuelo en el Congreso, los que lo vimos, pues nos llamó mucho la atención, sobre todo, únicamente en el ala, digamos, a la izquierda del PP y de Vox, pero fue brutal, ¿no? Irene Montero en algún momento tuvo que contener las emociones. La presidenta del Congreso le pidió a Carla Toscano que retirase las palabras, ella dijo que no, Irene Montero pidió la palabra, se contuvo y vino a decir que no, que por ella que costase en acta lo que había dicho esta señora, porque eso demostraba el machismo, etcétera, etcétera. Bueno, se vino arriba y bueno, toda la bancada de la izquierda del PP, pero no solo el PSOE, sino Izquierda Unida, Podemos, etcétera, etcétera, pues aplaudieron a Irene. Bueno, esta es Carla Toscano. Y el número 8, y aquí termino de la lista de Madrid, y esto es lo interesante, muchos no nos fijamos, el número 8 de la lista de Madrid es Rocío Aguirre Gil de Viedma. Bueno, la sociedad madrileña, pues Aguirre Gil de Viedma es un apellido muy conocido, es el apellido de Esperanza Aguirre, que fue presidente de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, ya vemos aquí la conexión entre Esperanza Aguirre, que sería la mater familias de la familia Aguirre Gil de Viedma, y su hermana, que curiosamente se presenta por la lista de Vox. Bien, dato importante para poner el contexto. ¿Qué tiene que ver Esperanza Aguirre con Vox? Pues tiene mucho que ver Esperanza Aguirre con Vox. Santiago Abascal, su carrera política empezó pues, como concejal allí en el País Vasco. Ya su padre había estado vinculado con el PP. Santiago Abascal empieza evidentemente en el PP. Fue presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, etc. Pero en un momento dado él deja la política e intenta ganarse la vida honradamente con un trabajo, digamos, que no sea político. Y decidió montar un bar. Si mis informaciones son correctas, creo que es patrocinado por Heineken. Heineken, de vez en cuando, el grupo Heineken, que conocemos bien en este canal, pues fomentaba un tipo de bares temáticos, etc.
ayuda al empresario con dinero inicial a cambio de la exclusividad de la cerveza, decide montar un bar de cerveza Heineken en Vitoria. Este negocio no le va bien, quiebra, en ese momento la situación personal era difícil, y quien le salva o le echa un cable a Santiago Abascal para que continúe o retome su vida política y su vida personal y tenga unos ingresos es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre le llama, lo trae a Madrid y le monta lo que podemos llamar, sin insultar, un chiringuito. Y digo que es un chiringuito porque el propio Santiago Abascal, cuando en las entrevistas le han preguntado que él, que critica tanto los chiringuitos, ¿por qué aceptó un chiringuito? Pues él dice que no, que él cuando lo aceptó pensaba que no era un chiringuito, pero una vez dentro se dio cuenta que eso no tenía sentido y lo abandonó pronto. Es decir, que se reconoce que era un chiringuito pues para colocar a uno de los suyos. Esto que nos parece en este canal muy poco liberal, pero bueno, Esperanza Aguirre, ella se define a sí misma como liberal, ¿no?, dentro del partido. Bien, ¿qué ha pasado con estos 8 nombres? Evidentemente con Santiago Abascal no ha pasado nada, sigue siendo el líder del partido, número 1 de la lista. Con el número 2 no ha pasado nada, María Ruiz sigue siendo la vicesecretaria de organización, y la veréis, si no la reconocéis, cuando enfocan las cámaras en el Congreso, es la mujer que se sienta justo detrás de Santiago Abascal en el escaño. El número 3 de la lista, aquí empiezan los cambios, y lo interesante del canal de hoy es Iván Espinosa. Iván Espinosa, a los muy pocos días después de las elecciones, del 23 de julio, anuncia también sorpresivamente para muchos que decide dejar todos sus cargos en el partido. Ojo al dato, Iván Espinosa no era miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Su mujer Rocío Monasterio tampoco era miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Esto mucha gente, incluso gente de Vox, no lo sabía. Pero bueno, si se mira la página web del partido, ahí están los cargos del Comité Ejecutivo, que son unas 10 personas. No estaba Iván. Primer dato que sorprende, como el portavoz nacional en el Congreso no es miembro del Comité Ejecutivo. Bien, Iván dimite. El número 4 es Javier Ortega Smith, que critica públicamente en las redes la dimisión de Iván y dice que lamenta tu dimisión, así como los motivos que la han causado. Deja, digamos, en el aire que Javier conoce los motivos de esta dimisión y que los lamenta. La dimisión de Iván, pues evidentemente la anunció públicamente de una forma muy elegante y anunció, pues motivos personales, lo que siempre se hace en el mundo de la empresa para salir elegantemente de los sitios. No entró a explicar las razones reales de su salida. El 6.º nombre de la lista, cuando alguien dimite, en este caso de Iván Espinosa, la ley electoral lo que hace es que la lista corre. Es decir, que si el número 3 ha salido, pues entra el número 6 que estaba en la lista, el primero que hubiera entrado, que era el doctor Stegman. Doctor Stegman inmediatamente también anuncia que no está interesado en incorporarse al Congreso y que continúa con su labor profesional, lo cual es muy loable, ver a políticos que pueden vivir de la política, pero deciden seguir viviendo de su honrada vida profesional, en este caso como médico. El número 7 de la lista era Carla Toscano. Carla Toscano, que se hubiera quedado fuera porque no sacó Vox los suficientes diputados en Madrid, entra en el Congreso, ya que Iván y Stegman han renunciado. Dato importante de Carla Toscano, aparte de la anécdota de esta alusión a los estudios en profundidad de Irene Montero, Carla Toscano es del grupo de Ortega Smith, digamos, es de las personas de confianza de Ortega Smith, igual que son Tomás Fernández, Julio Utrilla, Ignacio, las personas de su núcleo fuerte. Carla Toscano estaba como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, sabéis que en nuestra ley no es incompatible estar en el Ayuntamiento y en el Congreso. Ortega Smith, de hecho, ha estado siempre en el Congreso y siempre ha estado en el Ayuntamiento de Madrid. Carla Toscano era y es concejal del Ayuntamiento de Madrid, liderado por el grupo de Vox, liderado por Ortega Smith, y ha decidido renunciar a su acta de diputada y centrarse solo en el ayuntamiento. Esto lo ha hecho ahora, en enero. La noticia es de hoy. Por tanto, esto lo podemos vincular, o lógicamente, o legítimamente, a las noticias de este adelanto sorpresivo de la Junta Nacional, a las críticas que ha hecho Ortega Smith a la salida de Iván
y las alusiones que ha hecho que Vox no podía convertirse en una agencia de colocación de amigos. Y Carla Toscano pues, ha apostado, y ha apostado claramente por seguir trabajando con Ortega. Al renunciar Carla Toscano, vuelve a correr la lista. ¿Y quién llega? Rocío Aguirre Gil de Viedma, la hermana de Esperanza Aguirre. Por tanto, el peón de los Aguirre Gil de Viedma en Vox, pues ya es diputada por Madrid. Y fijaos qué qué 4 diputados le acompañan a la hermana de Esperanza Aguirre. El presidente del partido, la vicesecretaria nacional de organización, María Ruiz, el vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith, y en quinto lugar, lo que os decía, Pepa Millán, la joven andaluza que ha pasado de ser la asistente, una asesora de la Junta de Andalucía de Vox, a portavoza nacional de Vox en el Congreso, nada menos que a sustituir a Iván Espinosa. Bien, ese es el grupo de Vox, esta es la historia, así os lo hemos contado, y salto ahora, y cerramos con eso el capítulo de hoy, a qué pasa dentro de Vox con las elecciones internas. Y aquí simplemente voy a daros 2 datos y a leeros un documento que ha llegado a nuestras manos importante. Los datos son: Santiago Abascal, presidente del partido, el factotum, en realidad el comité ejecutivo lo nombra a él todos los puestos, es una lista cerrada, por tanto él es el que tiene el poder absoluto dentro del comité ejecutivo nacional. Santiago decide adelantarlo al día 27 de enero, por tanto prácticamente no da tiempo a prepararse posibles listas alternativas. Pero es que además cuando vemos el acta del comité electoral, y lo voy a leer para que no quede ninguna duda, fijaros lo que dice. Este es el comité electoral de Vox, que se junta o se reúne o se constituye cuando va a haber un proceso de elecciones, sean externas o sean internas. Es un instrumento, digamos, orgánico del partido, necesario. Dice así, no lo voy a leer entero, si alguno tenéis interés, pues lo podemos publicar en este canal, el documento entero, que es el acta de constitución y resolución del comité electoral de Vox en Madrid a 9 de enero del 2024. Bueno, pues el acta refleja quiénes constituyen este comité electoral y qué exponen y qué acuerdan. Bueno, pues el acuerdo tercero, lo leo en la parte más esencial, es el siguiente. Tercero, calendario electoral. 8 de enero al 24, es decir, el lunes, convocatoria oficial del proceso electoral. 9 de enero, el martes, constitución del comité electoral, este órgano que redacta este acta. 10 de enero, ayer, primeros de los 7 días del plazo para la presentación de candidaturas y los avales correspondientes. Para facilitar la obtención de los avales y para la correcta comprobación de validez, se habilitará un sistema telemático. Bueno, ya estamos con este sistema de los partidos para limitar o erradicar la democracia interna, que es el de los avales. O sea, tú eres un candidato, pero no te puedes presentar si no te avala un número X de afiliados al corriente de pago. Teóricamente estas son las normas. En el caso de Vox creo que pide el 10% de avales. Vox tenía datos oficiales que han publicado hoy o semioficiales, unos 66.000 afiliados, pero que estén presentes al pago de la cuota, que realmente estén pagando la cuota, pues es un poco más de la mitad, son unos 30 y tantos mil. Si realmente hacen las cosas bien y tienen 30 y tantos mil afiliados pagando, pues harán falta de 3.000 y pico avales o 4.000 avales para poderte presentar. Pero sigo leyendo. 16 de enero, último día para la presentación de candidaturas con sus avales. Es decir, que ayer se comunica que empieza el proceso para recogida de avales y el martes que viene, 16, es decir, 7 días físicos, contando sábado y domingo, es el tiempo que tienen los que quieran hacer una lista alternativa y competir por el Comité Ejecutivo de Vox, es el tiempo que tienen, para conseguir los avales. Es decir, prácticamente misión imposible. Y esto lo permite la ley electoral y esto es así. Es decir, que el martes próximo, prácticamente pasado mañana, si no has conseguido los 4.000 casi avales que hacen falta, no podrás presentarte
a las listas, a competir, digamos, con Vox. Por tanto, lo más previsible es que no haya una lista alternativa, será un congreso a la búlgara, pero no solo será un congreso a la búlgara, sino que salvo error u omisión de la información que tenemos en este canal, la Asamblea General no se va a producir físicamente. El año 20, que fue el anterior, había COVID y evidentemente todas las razones del mundo legítimas y éticas para no hacer una reunión física, pero este año lo lógico sería que los afiliados pudieran ir a un sitio donde se discuta, se presenten los temas, etcétera, y se vote y se apruebe y cada uno de los candidatos pues defienda sus programas. Esto no va a ocurrir. No va a haber una asamblea general física, ya lo anticipamos, volverá a ser telemática. La gente tendrá que entrar en la página web y decir a quién vota, y si es que vota, o si es que hay más de una lista, y ya está. Por tanto, ya adelantamos, haciendo un poco de profetas, que Santiago Abascal seguirá siendo el presidente nacional de Vox, 100% seguro. Me atrevería a decir que la Secretaría General no va a cambiar, que va a ser Ignacio Garriga, y me atrevería a decir que la tesorería, el tesorero tampoco va a cambiar, que es Pablo Sáenz. Por otro lado, y con eso terminamos, no es poca cosa, Santiago ha dicho a sus círculos en el comité ejecutivo que él va a presentar la lista dando a conocer solo el nombre del presidente, será el mismo, del secretario, decimos que creemos que será Ignacio Garriga, del tesorero, que creemos que será Pablo Sáenz, y no va a decir los nombres del resto de la lista. Es decir, que solo después del día 27 los afiliados de Vox y luego la sociedad española se enterarán de quién es el comité ejecutivo de Vox. Interesante forma de hacer las cosas. Esto os hemos contado sobre Vox para que cada uno piense, y los próximos episodios contaremos cosas, igual esperemos de interesantes, de otros partidos políticos. Hasta el próximo episodio, libre pensadores.